Buenas tardes, mi nombre es Moisés Miguel Benítez Elván, del sexto grade trick. Y bueno, en este video será un reportaje sobre los filósofos. Y bueno, el pensamiento filosófico occidental surgió en la antigua Grecia, donde cuatro filósofos muy importantes, como lo son Sócrates, Aristóteles, Demócrito y Platón, dieron sus pensamientos filosóficos a través del conocimiento, la moral y el universo. En estos filósofos son la base de la filosofía y la ciencia moderna. Cada uno de ellos dieron su punto de vista y su pensamiento sobre cómo funcionaban las cosas, como por ejemplo a qué venía el humano a la vida, y todo ese tipo de cosas. Y le hablaremos y les contaremos un poco sobre el pensamiento de cada filósofo, sus aportaciones en la filosofía, quiénes eran, por qué les importó la filosofía y como ya lo dije, sus pensamientos más famosos. A continuación, mi compañero les hablará sobre Sócrates. Pues ahora buenas tardes, voy a hablar sobre mi reporte que es de Sócrates. Sócrates estaba en el año 470 a.C. No escribió nada, pero su discípulo Platón escribía todas sus ideas y pensamientos. Por eso fue reconocido, gracias a su discípulo que escribía todo lo que él pensaba, porque él realmente nunca escribió. Él fue ejecutado porque las personas creían que iba en contra de sus creencias y todos sus pensamientos que tenían en esa época. Sócrates fue un filósofo griego de Atenas, Grecia, que enseñó la prioridad del conocimiento y la virtud del método dialéctico de indagación, donde vivió en Atenas, Grecia. Como enseñaba, dialogando en lugares públicos y cuestionando a sus ciudadanos. ¿Para qué? Para buscar la verdad y lograr la vida moral. Ahora mi compañero Yala Alexis Villavadillo va a decir su reporte sobre Demócrito. Porfa, yo voy a hablar sobre Demócrito. El filósofo Demócrito nació en el 460 a.C. en Abdera, en Grecia. Fue uno de los primeros pensadores en proponer una teoría materialística del universo. Sostenía que todo lo que existía está compuesto por átomos invisibles que se mueven en el vacío. Adelanta su época, explicaba los fenómenos naturales sin recurrir a causas divinas. Su pensamiento influyó el desarrollo hacia otras personas y fue ignorado por varios siglos durante el dominio de las ideas de Platón y de Aristóteles. Demócrito. ¿Quién es? Demócrito de Abdera, un filósofo griego presocrático, que propuso la teoría atomista. Todo está compuesto por átomos invisibles y eternos. ¿Dónde vivió? En Abdera, Grecia. ¿Cómo se desarrolló su pensamiento? A través de la observación de la naturaleza y el razonamiento lógico. ¿Para qué? Para explicar racionalmente la estructura del universo sin recurrir a mitos. Y el siguiente filósofo sería Platón. Buenas tardes, yo voy a hacer el reporte sobre Platón. Platón fue un aristócrata ateniense, nació en el 427 a.C., fue discípulo de Sócrates y fundó la academia en el medio occidental. Buenas tardes, yo voy a hacer el reportaje sobre Platón. Él nació en el 427 a.C., fue un aristócrata ateniense y fue el discípulo más destacado de Sócrates. Fundó la academia, es la primera institución del medio superior del medio occidental. Sostuvo que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo real. Para Platón, el conocimiento verdadero se logra accediendo a este mundo de las ideas mediante la razón. Platón fue un filósofo griego. Sus teorías sobre las ideas y el alma, su doctrina política, su método dialéctico. Vivió en Atenas, Grecia, y fundó la escuela llamada la Academia para comprender el mundo y alcanzar el conocimiento, que es para Aristóteles. A continuación le presentaré el reportaje de Aristóteles. Aristóteles, el padre de la lógica y la ciencia, discípulo de Platón. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. y fue tutor de Alejandro Magno.
A diferencia de su maestro Aristóteles, centró su atención en el mundo real. Calificó las ciencias, desarrolló la lógica formal y propuso que la virtud consiste en el equilibrio entre externos. Fundó el Liceo, donde se enseñaba observando y analizando el entorno. Su influencia abarca desde la biología hasta la ética y la política, y sigue siendo fundamental en la educación de la filosofía. Aristóteles, ¿quién? Nació en 384 a.C. y terminó en 322 a.C. Discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno, que fundó la lógica formal y la clasificación del saber, donde está Gira y Atenas, como a través de la observación y la lógica, para que comprender el mundo natural y moral. ¿Por qué? Influenció profundamente la ciencia y la filosofía. Bueno, en conclusión, como ya lo escuchamos en el reportaje de nuestros compañeros, Demócrito, Sócrates y Platón no solo respondieron a las preguntas de su tiempo, sino que marcaron el camino para los siglos posteriores. Su legado muestra la importancia de cuestionar, razonar y buscar las verdades más allá de las apariencias. Entender su pensamiento es entender las bases de nuestra propia cultura y forma de pensar. Estos 4 filósofos obviamente marcaron su legado y son grandes por buscar su pensamiento en el ramo de la filosofía. Cada uno de ellos dio su pensamiento, a veces no estaban de acuerdo, otras con dicho pensamiento de cada filósofo se marcaban y ellos generaban un mejor pensamiento, y gracias a esto se pudo buscar se pudieron armar preguntas y buscar respuestas, y esas respuestas hacerle más preguntas. Y bueno, básicamente eso sería todo nuestro reportaje. Espero les haya gustado, espero les sirva la importancia que fueron estos filósofos para la rama de la filosofía, y muchas gracias.